Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo, para que puedas estar en los en vivo en los cuales respondo tus preguntas gratis. Además, te invito a que veas el video completo para que puedas saber cómo ganar una lectura privada conmigo. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Honorcito hace parte. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees sobre esa persona especial. Y de paso quiero contarte que el día de hoy tenemos una lectura muy importante y linda para ti, mi querido amigo de Sagitario. Si tú deseas tu lectura personalizada, en el primer comentario están nuestros datos de contacto. ¿Ok? Bueno, arrancamos. Recuerda que esta lectura no tiene fecha, sexo, género e identidad a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto, tampoco tiene fecha específica para escucharse. Llegará a ti el día que el universo así lo decida. Vamos con un mensaje general de parte de los angelitos, luego al amor y a la economía. Si tienes una petición especial de oración que deseas hacer, hazla ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo oraré por ti. Tu primer mensajito o promesa, mejor dicho, te dice: el amor te hará fértil. Bueno, comenzamos con este mensaje del centro y mire que te dice que llega a una etapa de mucha abundancia, de fertilidad. No solamente nos habla acerca de embarazos, sino de fertilidad en todos los planos y aspectos de tu vida, y siento que es algo positivo porque definitivamente has sembrado bien y vas a cosechar bien, mi querido amigo. Por otro lado, y si tú crees, antes que todo, si tú crees que esa promesa de fertilidad, de abundancia llega a tu vida y de amor, escribe hecho está en los comentarios ya mismo. Ahora te dice: serás llamado a renacer. Pero te dice: obra con humildad. Cosas maravillosas, cosas buenas llegan a tu vida, mi querido amigo de Sagitario, pero actúa con humildad. Hoy estamos arriba, mañana no sabemos cuándo vamos a necesitar de los demás, así que lo más conveniente es que siempre actúes con la mayor humildad posible, porque en esta vida pues estamos de paso y no tenemos por qué creernos más que los demás. Así que yo veo aquí una promesa de abundancia, de mucho restablecimiento, de un nuevo ciclo que inicia, de mucha sanación. Pero te dice: obra con humildad, no te olvides de esto. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental, del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales el día de hoy vas a estar, bueno, en estos días más bien, vas a estar pasando cosas importantes en el amor. Puede ser una llamada, un contacto, un encuentro, un mensaje a través de sueños o a través de esta lectura. Si la inicial no está aquí, no quiere decir que no sea el mensaje para ti, dice que, sino que probablemente si están aquí, las probabilidades son mayores. La S, la Q, la X, la U y la J. Recuerda que estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta personita especial, ¿ok? Comenzamos. Bueno, esta primera lectura es para todos aquellos amigos de Sagi que están solteros, los que no salen con nadie, ni tienen nada con nadie, ni sienten nada por nadie, o sea, no extrañan al ex ni a nadie, no tienen crush. Me dice: estamos en una etapa en la cual estás trabajando mucho en ti o empiezas a trabajar mucho en ti y también en tu parte profesional o económica, y esto está muy bien.
Siento que quizá algunos de los amigos de Sagitario descuidaron muchísimo proyectos personales, sueños, metas por estar muy pendientes de los sueños, metas de otras personas. Y ya ha llegado el tiempo en el cual tú vuelvas a ser tu prioridad. Me encanta esto porque veo que has retomado como la prioridad en tu vida. Me dice, estás aprendiendo a tomar el control de tus emociones, a dejar de ser tan impulsivo, a dejar de ser tan impulsiva, a pensar un poquito más antes de actuar, de decir y de hacer las cosas. Y esto es un reflejo de que tu crecimiento y tu evolución espiritual están por un buen camino. Así que no te me preocupes porque yo veo que vamos bien, vamos avanzando de una manera adecuada, de una manera, digamos, oportuna, certera, y que todas estas cosas y todas estas situaciones podrían estar, digamos, llevándote a conocer a una personita que también está sola, que también está soltera. Es muy probable que sea de signo Aries y con quien de entrada el contacto sexual va a ser muy fuerte, muy intenso. Es probable que conozcas a esta persona a fin de año y yo veo que podría estar también muy relacionada con el tema de trabajo. Es probable que se encuentren como en fiestas o en algo así. Va a ser de signo Aries y la química y el feeling sexual con esta persona es muy intensa. Me marca ese fuego ahí. ¿Ok? Bueno. Vamos a... En este momento vamos a hacer la lectura para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. No me crucen las piernas, por favor, ni los brazos. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo. Y ahora di tu nombre junto al de... tu nombre junto al de esa persona especial, ya lo dijiste. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se viene para ustedes dos como conexión. Que hay que acomodarnos siempre como estén nuestros nenes gatunos. ¿Qué te aconseja el tarot? ¿Ok? Bueno. Siempre llevamos un orden en la lectura, independiente de la forma. Nuestra primera carta representa qué siente esta persona. Bueno, realmente esta persona en este momento está muy triste. No sé qué tipo de problemas hayan pasado ustedes dos, Sagitario, pero lo único que te puedo decir es que hay muchas lágrimas, mucha tristeza en el corazón de esta personita especial en este momento. No creo que sea algo que definitivamente vaya a suceder. Veo que aquí hay un malentendido. Los pensamientos de esta persona justo ahora no son muy claros. Veo que hay muchas suposiciones, que hay un malentendido muy fuerte, muy grande. Veo que definitivamente aquí hay muchas cosas por aclarar entre ustedes dos como pareja. Aquí hay muchas cosas que quedaron pendientes sin resolver, que están allí, y veo que principalmente tiene que ver un tema con hijos. Esta persona contigo realmente si quiere un hogar, una familia. Si ya los tienen, quiere recuperar la familia que ustedes tienen. Y miren que es que siente, que piensa, que quiere. Sus pensamientos no son muy claros. Yo siento que esta persona en este momento está teniendo, además de tristeza, mucha ansiedad y que se imagina un panorama terrible respecto a lo que ustedes van a poder ver. Es como si no hubiera un panorama claro, como si realmente las esperanzas para esta relación ya se hubieran acabado y que no se viera un futuro claro. Yo lo veo de una manera muy certera porque lo siento en mi corazón y cuando empecé a hacer esta lectura sentí bastante tristeza, bastante nostalgia. ¿Qué se viene? Bueno,
Realmente el panorama para ustedes dos como pareja, pues no es que sea tan fácil. ¿Qué espera de ti? Mira que aquí me dice que esta persona realmente está esperando que si ella o él no la están pasando bien, pues tú tampoco, ¿sí? No porque te desee el mal, sino porque sería muy triste para esta persona darse cuenta que mientras él o ella están sufriendo, tú estás pasándola de maravilla. Sí, yo veo que aquí alguien está sufriendo muchísimo, tiene mucha ansiedad, piensa en un tema de familia, piensa en un tema de hijos, de hogar. Y, y aquí yo veo que se aproxima tomar una decisión final, tomar una decisión importante. Que hay cosas que ya no pueden seguir allí como embolatadas, como que sí, como que no. No, aquí definitivamente hay una conexión que tiene que resolverse o que se corta ya de raíz o esta conexión se trabaja fuertemente entre los dos para poder superar las cosas. ¿Sí? Aquí esto nos indica la carta del juicio final. Esta es tu posición, mi querido Sagitario, y yo te veo aquí en estos días bastante débil, bastante triste, bastante agotado, quizá cansado con toda esta situación, pero me dice esta carta que logras empoderarte nuevamente. Sí, siento que quizá toda esta situación ha sido muy desgastante para ti y que podría, digamos, afectar también tu salud mental y física, pero te dice el universo tranquilo. ¿Qué te recomienda? La fuerza. Ser fuertes entre ustedes dos, el comienzo, trabajar unidos, trabajar en equipo. Miren que ahí está ese número maestro 11 y me dice que definitivamente las dificultades se pueden superar como familia, como pareja. Aquí yo veo que tienes que apoyarte muchísimo en tu familia y en personas cercanas. Les marca mucho el tema de familia como apoyo para poder resolver esto. Veamos qué nos dice nuestro otro tarot acerca de esta situación con esta persona especial que tienes. Va a haber un mensaje o comunicación aquí. Miren que me marca ese 2 y siento que o tú o esa persona se van a hablar en buen plan y quizá esto permita aclarar muchas cosas. Sí, yo aquí veo dos personas que están sufriendo porque hay todavía mucho amor y mucha conexión. Sanación y liberación. Van a tener una comunicación que va a ser sanadora y que va a ser liberadora, que les va a permitir o hacer un cierre adecuado o darle un inicio o un rumbo diferente a esta relación y a esta conexión. Vamos a ver ahora qué se viene para ustedes dos para la economía. Para los que están sin trabajo, me dice la carta de la generosidad que van a recibir una ayuda bastante fuerte, bastante importante de parte de la persona que ustedes menos esperan, de la persona que menos se imaginan y que van a estar ustedes un poquito como conflictuados de si recibir o no, pero les dice reciban. Para los que tienen trabajos o un negocio, las cosas equilibradas serán muchísimo mejor. La inversión me dice tiempo de buscar inversiones equilibradas, de que se den cuenta si realmente lo que están invirtiendo en tiempo, en recursos, en economía, si les está dando frutos o no. Número de la suerte, el número 44, que es otro número maestro. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y estar en nuestros en vivo. La lectura se sortea una cada semana. El nombre se dice en los en vivo y estas lecturas es para aquellos que hayan cumplido los requisitos. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y el día de hoy contarnos qué representa para ustedes el color blanco. Vayan ya mismo a su signo ascendente para que su lectura sea completa y les envío un abrazo enorme desde mi corazón. Saluditos de parte de Onur. Bendiciones.